Vamos a hablar ya con el periodista Juan Cruz, que ha escrito un libro, como saben, sobre Jesús de Polanco, el fundador del País y también del Grupo Prisa, basándose en conversaciones que mantuvo con el empresario. En el año 2003, su entonces esposa, María Luz Barreiros, compró una grabadora y se la entregó a Juan Cruz. Había convencido a su marido de que era el momento para contar su vida. Dice Cruz que Polanco representó en su época una manera de entender el periodismo. ¿Qué distingue a una noticia? Bueno, pues ya está con nosotros Juan Cruz, bienvenido. Bien hallada. Encantadísima de poder tener esta charla con usted, en este caso sobre este nuevo libro que ha escrito, que es el que estamos viendo aquí, ¿no? Ciudadano Polanco, ¿no? Le pone el sobrenombre de ciudadano por algo, Juan Cruz, ¿no? Porque era un ciudadano, él no era un político, no era tampoco un periodista, aunque tenía el carnet, y era una persona preocupada por el país en el que vivía, en el que había nacido, y eso lo constituye un ciudadano. No tenía otro adjetivo. La gente puede pensar que es una referencia a la película de Orson Welles, Ciudadano Kane, pero no tenía nada que ver. Él era un hombre preocupado porque la información fuera relevante, independiente del poder político y útil al país al que servía y al mundo, por tanto. Entonces él procuró que su periódico y sus medios, los que él, digamos, apoyó y puso en marcha, fueran dignos para que la sociedad que los recibía fuera mejor. Bueno, ese libro se edita 20 años después, si no me equivoco, de que se iniciaran esas conversaciones, ¿no? Sí, casi. ¿Por qué tanto tiempo? Porque primero la familia, los hijos, como Polanco había dicho que no quería publicar esa conversación porque daba igual, porque todo el mundo ya lo había juzgado y para él fue un juicio injusto. De hecho, fue desestimado el juicio. Él consideraba que cualquier cosa que dijera, así lo dijo, haría que en lugar de entenderlo la gente volviera de nuevo. Lo he comprobado hoy en Twitter. Claro. Ha salido una cosa sobre el libro y ha habido una serie de personas que me han recordado que Polanco era todo lo que ya Polanco había visto, según un juez que se lo enseñó, todo el cúmulo de insultos. Y entonces, al cabo de un tiempo, los hijos sobrevivientes, porque murió luego Isabel, un año después de la muerte suya, dijeron que sí les apetecía que la gente conociera esa parte de Polanco, esa parte de Jesús, esa explicación de Jesús sobre su vida. Pero me indicaron que quizás sería interesante que hablara con más gente. No me dijeron con quiénes, pero yo hablé con muchísima gente. Hasta el punto de que el libro tiene, las conversaciones de Jesús tienen como 200 páginas y el libro tiene casi 500 páginas. Madre mía. Y hablé con muchísima gente, con gente como Matías Cortés, como Plácido Arango, como su médica, la doctora Cuesta, como sus hijos, como sus nietos. Gente que lo conocía bien, ¿no? Sí, en otras facetas también de su vida, ¿no? Sí, y gente que conocía bien la historia, porque ahí hay abogados, hay también personas que trataron con él, digamos, el infundio mayor que se produjo y que fue el que sirvió al juez Gómez de Liaño para intentar meterlo en la cárcel por instrucciones del gobierno o de José María Aznar y del gobierno del Partido Popular. Pero ese no es la esencia del libro. La esencia del libro es la persona humana, herida durante tanto tiempo e incluso después de su muerte, cuando en realidad era, por decirlo con estas palabras tan sencillas, un ciudadano, un buen ciudadano.
Has dicho que la intervención también de Polanco en el país supuso un tiempo, ¿no?, en el periodismo, una forma de hacer periodismo. Él promovió además ese estatuto de redacción con el que cuenta el país. Todos los medios deberían contar con una herramienta como esa, ¿no? Yo creo que el periodismo debiera contar con una herramienta como esa, porque el periodismo es una materia muy delicada. El periodismo sirve a la verdad, no como la justicia, sino como el periodismo. Sirve a la verdad, y la verdad se hace de muchas verdades y de mucha comprobación. Los elementos básicos del periodismo exigen comprobación y exigen respeto. Y el respeto en periodismo se llama comprobación. Si tú dices cualquier cosa sin comprobarla, tú estás mintiendo, pero mintiendo alevosamente, porque no es una mentira pequeña, mentir sobre los hechos públicos. Sobre todo por la trascendencia que puede tener las palabras de un periodista, ¿no? Y entonces él estaba empeñado en esa tarea de dignificar el periodismo, y él respetaba a los directores. De contrastar las fuentes, sí, que es lo que decimos siempre. Contrastar las fuentes. Y él llevaba esa batalla como si fuera un sacerdote laico. Qué difícil es también en estos tiempos que corren, ¿no?, con las redes sociales, que las mencionabas antes, llegar a esa independencia y también ser certero y dar una información veraz, ¿no?, porque tenemos esa prisa, ¿no?, esa necesidad de ser los primeros en dar la noticia, ¿no? Y no es imprescindible. Uno de los hechos periodísticos más famosos del mundo tardó mucho tiempo en comprobarse. Un explorador se perdió en la selva y un periodista se empeñó en encontrarlo. Podía decir, me han dicho que está, pero fue hasta el sitio, lo encontró y le preguntó si era el señor Livingstone. Y hasta que no lo comprobó de primera mano. Hasta que no lo comprobó, no dijo que allí estaba el señor Livingstone. Hasta que no lo certificó. En eso consiste esta profesión. Imagínate con respecto a cosas que tienen que ver con la dignidad de las personas, con la dignidad de las instituciones. Por ejemplo, ahora se está hablando del indulto. Justo iba a preguntarle por eso. Los indultos son una materia muy antigua del Código Penal. Y el indulto importa a todo el mundo, pero no puede importar solo cuando nos importa a nosotros. Cuando nos conviene, ¿no? Nos conviene a nosotros. Y cuando le conviene a la sustancia a la que sirves. Entonces, los periodistas no somos opinadores. Nosotros y eso desde luego se ha somos perdido, ¿no? informadores. Se ha perdido esa parte. Y entonces tenemos que hablar con abogados, hablar con jueces, contar historia, qué fue en la historia. Yo encuentro, Patricia, que los periodistas nos pasamos el día hablando. Debiéramos pasarnos el día buscando información para contarla. Leyendo e informándonos. Es una lección que nos das también hoy en la presentación de este libro aquí en Buenos Días Canarias. Lo vamos a coger porque, como decías al principio, antes de entrar en la entrevista, los libros hay que tocarlos, hay que olerlos. Como a los niños. Hay que sentirlos, ¿no? Con afecto. Y te vamos a despedir recomendando el libro Ciudadano Polanco de Juan Cruz. Seguro que vamos a aprender muchas cosas, Juan. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por traerme aquí. No, hombre, siempre que quieras, esta es tu casa. Buenos días. Buenos días, Canarias.